Me arrancaron de las manos el acta de herencia delante de todos, como si yo fuera una intrusa. Sentí el golpe en la cara cuando la secretaria del juzgado leyó en voz alta que las tierras en Jalisco no llevaban mi nombre, sino que pertenecían a un hijo mío del que yo nunca había oído hablar. Las miradas se clavaron sobre mí, algunas burlonas, otras llenas de sospecha, y yo apenas podía sostenerme en pie. Así empezó todo, me negaron hasta el derecho de despedirme de ese muchacho muerto, y me arrojaron a una tormenta que nunca pedí. Me llamo Eulalia Quirós. Tengo 72 años y he pasado más de media vida cuidando una pequeña pensión para estudiantes en Puebla. Ahí me he ganado el pan, escuchando discusiones de jóvenes, lavando sábanas, guardando recibos y llaves en una caja de lata. Ahora soy vieja, mis manos tiemblan cuando coso un botón y mi memoria tropieza con los recuerdos de los 70. Pero sigo siendo la mujer que nunca se dejó humillar del todo. Hoy les cuento lo que ocurrió porque todavía me arde la dignidad y porque no quiero irme de este mundo sin que se sepa la verdad. Ese día en el juzgado de la Ciudad de México, el juez pidió la presencia del doctor Salgado, un médico de Morelos que parecía traer la clave de mi desgracia. Era un hombre alto, con la bata arrugada y los ojos cansados. Explicó que, en el hospital donde trabajaba había fallecido un joven en circunstancias confusas y que para resolver los papeles de entierro se había hecho una prueba de ADN de rutina. Yo ni siquiera sabía que existían tales protocolos. Con voz seca dijo que la coincidencia era absoluta, el muchacho muerto llevaba mi sangre. Al escuchar eso, doña Carmen, mi hermana menor, soltó una risa nerviosa desde el banco del público. Siempre fue altiva, con esa mirada de quien se cree más lista que todos, y murmuró lo bastante alto para que se oyera. Ya ven, toda la vida guardando secretos, y ahora se le sale la verdad en un juzgado. Lucía, la hija que crié como propia, estaba a su lado. Me miró con un desprecio que nunca había sentido de ella. ¿De veras, mamá, un hijo oculto? Susurró, pero con la fuerza suficiente para que se filtrara hasta el juez. Yo quería hablar, explicar, pero no tenía qué decir. No recordaba jamás haber dado a luz a otro niño, ni menos haberlo abandonado. El juez pidió orden, el doctor Salgado dejó los resultados sobre la mesa y se retiró. El silencio era más doloroso que los cuchicheos. En los ojos de todos estaba escrita la palabra que nadie se atrevía a gritar: mentirosa. Salí del juzgado aturdida, sosteniéndome de la pared. Afuera, en la explanada, la prensa local se agolpaba. No sabían mi nombre, pero repetían que una anciana de Puebla aparecía ligada a un muerto en Morelos. Volví a mi pensión con el corazón golpeando en el pecho. Esa noche no dormí. Escuchaba a los muchachos que rentaban los cuartos, reír, estudiar, cocinar en la pequeña estufa común. Yo, desde mi mecedora, me sentía como una extraña dentro de mi propia casa. Al día siguiente, la tormenta ya había llegado a Puebla. En el mercado murmuraban mi nombre. Una vecina me mostró una fotografía vieja donde yo aparecía más joven cargando un bebé en brazos. Juró que la imagen era de 1971, aunque yo no recordaba haber posado jamás con esa criatura. Aquí está la prueba, dijo con la voz envenenada de quien disfruta la desgracia ajena. Caminé hasta la iglesia buscando al padre Julián, el sacerdote que conocía mis confesiones desde hacía décadas. Lo encontré en la sacristía, revisando el libro de bautizos. Cuando le conté lo del ADN y la foto, bajó la mirada. Hija, hay cosas que no siempre deben removerse, me dijo con un tono ambiguo que me heló el alma. Insistí, pero solo me dio una bendición apresurada y me pidió paciencia. Salí de ahí más confundida que al entrar. Al regresar a la pensión, me esperaba doña Carmen. Entró sin pedir permiso, con ese aire de dueña que siempre ha tenido. Me acusó de inventar un hijo para quedarme con tierras que no me correspondían. ¿No te bastó con Lucía, ahora quieres herencias ajenas? Su voz resonaba en las paredes angostas del comedor. Yo traté de calmarla, pero Lucía apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. Dime la verdad, mamá, ¿quién soy yo en realidad? No supe qué responder. Mi cabeza era un remolino, el acta, el ADN, la foto, la mirada esquiva del padre Julián. Apenas logré sentarme. Carmen aprovechó para soltar la última estocada: si no dices la verdad, yo la voy a decir. Y entonces sí, todo Puebla sabrá quién eres de verdad. Esa noche revisé las cajas, donde guardaba papeles de los huéspedes que habían pasado por mi pensión. Contratos, copias de credenciales, recibos de luz. Entre los montones apareció un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una letra que reconocí como la de Carmen. Dentro había una copia de un acta de nacimiento con un apellido que no era mío, pero con una fecha que coincidía con la de aquel joven muerto en Morelos.
Se me heló la sangre, de pronto todo encajaba y nada tenía sentido al mismo tiempo. ¿Por qué Carmen tenía ese documento? ¿Qué escondía? ¿Y por qué yo no recordaba al niño de la foto? Me quedé hasta la madrugada mirando el acta bajo la luz temblorosa de una lámpara. Sentía que mi vida, la que había llevado con tanta resignación y decencia, se resquebrajaba como una pared vieja. El muchacho muerto, el supuesto hijo mío, no era un invento ni una burla, algo real y terrible había sucedido en mi pasado. Y ahora todos, menos yo, parecían saberlo. Respiré hondo y me prometí que no dejaría que la mentira me sepultara, aunque mis propios recuerdos me traicionaran, aunque Lucía me diera la espalda y Carmen me humillara. Yo iba a encontrar la verdad. Ese fue el inicio de la guerra. Al amanecer siguiente, cuando apenas abría la puerta de la pensión para que entrara el aire fresco, escuché el murmullo venenoso de las vecinas en la banqueta. Decían que yo había inventado un hijo muerto para robar tierras, que a mis 72 años me había vuelto loca de avaricia. Me escondí tras la cortina unos segundos y observé cómo señalaban hacia mi casa con una mezcla de burla y compasión fingida. Desde ahí empezó mi calvario en el barrio. Entré a la cocina con el estómago revuelto, puse a calentar el café y traté de no pensar, pero los murmullos me siguieron como eco. Lucía, la hija que crié, bajó las escaleras con los ojos hinchados de coraje. No me saludó, solo se paró frente a mí y con voz cortante soltó que había escuchado en el mercado que su madre escondía hijos. Dime la verdad, mamá, ¿qué más me ocultas? ¿Quién era ese muerto del hospital? Me reclamó sin darme espacio para explicaciones. Yo apenas alcancé a decir que no sabía nada, que todo había sido una sorpresa para mí. Ella me miró como si yo fuera una desconocida y se fue dando un portazo. Minutos después apareció doña Carmen, mi hermana menor, con su rebozo oscuro y esa lengua afilada que siempre me persiguió desde niñas. Entró sin pedir permiso, como acostumbraba, y con ironía me preguntó si ahora planeaba repartir cuartos de la pensión a hijos secretos. Se sentó en la mesa con la seguridad de quien cree tener la razón y empezó a repetir lo que todos decían en la calle, que yo había callado un embarazo para no avergonzar a la familia, que ahora la verdad salía a flote gracias a la ciencia y que el apellido Quirós quedaba manchado por mi culpa. Yo intenté mantener la calma, recordándole que nadie sabía lo que en verdad había pasado, que ni yo misma entendía. Pero ella se levantó golpeando la mesa y juró que, si no confesaba, lo haría ella frente a todo el barrio. En su voz había más odio que vergüenza. Sentí que no solo quería exhibirme, sino enterrarme viva. Ese mismo día, al salir al patio, una vecina me enseñó una fotografía amarillenta que guardaba como recuerdo de una fiesta de hace décadas. En la imagen aparecía yo, joven y sonriente, cargando un bebé en brazos. Alrededor se veían rostros que apenas reconocía, estudiantes de la pensión que habían pasado por mi casa en los 70. Ella aseguró que la foto era prueba de que yo había tenido un hijo oculto. La foto me golpeó como una piedra en el pecho. Yo no recordaba haber posado con ese niño, ni siquiera sabía de dónde había salido. La noticia corrió como pólvora. En la tienda, en la carnicería, en la panadería, todos murmuraban lo mismo, que Eulalia siempre había sido una farsante. Algunos hasta decían que había traficado con niños, otros que me había acostado con medio barrio. Ninguna palabra salió de mi boca para defenderme. Caminaba con la frente en alto, pero por dentro me estaba desmoronando. Esa tarde, cuando la pensión se quedó en silencio y los estudiantes se fueron a clases, Lucía volvió a encarar a doña Carmen. Desde la escalera escuché cómo discutían. Lucía le exigía a su tía que dejara de envenenarla contra mí, pero Carmen insistía en que yo era capaz de cualquier mentira para quedarme con tierras que no me pertenecían. Entre lágrimas, Lucía gritó que necesitaba pruebas, no rumores. Carmen, con voz baja pero firme, le respondió que tenía documentos guardados desde hacía años y que si era necesario los mostraría en público. Yo escuchaba todo con el corazón acelerado, incapaz de intervenir. Al caer la noche, decidí salir a caminar para despejarme. Pasé frente a la iglesia y vi al padre Julián cerrando la puerta. No quise interrumpirlo, pero él me llamó. Me preguntó cómo me sentía y, al contarle lo de la fotografía, se quedó en silencio. Luego me aconsejó no remover demasiado el pasado, que a veces los recuerdos ocultos tenían un motivo para quedarse dormidos. Esa frase me dejó helada. ¿Qué sabía él que yo no? Me dio su bendición y se fue sin más.
Volví a la pensión y encontré a Carmen sentada con Lucía en el comedor. Sobre la mesa había un sobre arrugado. Ella lo abrió frente a mí y sacó una copia de un acta de nacimiento con un apellido de Jalisco. La fecha coincidía con el año en que yo había estado enferma en Morelos. Mira, aquí está la prueba de que tu madre miente. Este niño sí existió y ella lo escondió. Lucía miraba el papel con los labios temblorosos, como si todo su mundo se derrumbara. Yo intenté leer el acta, pero mis ojos nublados apenas distinguían las letras. Lo único que noté fue una firma parecida a la de Carmen. Quise preguntar por qué ese documento estaba en sus manos, pero ella me interrumpió diciendo que lo había guardado para protegerme, que no quería que el barrio se burlara de mí hace 40 años. Sin embargo, su voz no sonaba protectora, sino acusatoria. Lucía se levantó y corrió a su cuarto llorando. Yo me quedé sola con mi hermana, que antes de irse me lanzó una advertencia: acepta lo que hiciste, Eulalia. Entre más resistas, peor vas a quedar. Esa noche apenas probé bocado. El acta, la foto, los rumores, todo se mezclaba en mi cabeza como un enjambre. Subí a la azotea y desde ahí vi el barrio iluminado por focos amarillos. Escuché radios viejos sonando con boleros y voces lejanas que repetían mi nombre. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesta. Recordé cuando llegué a esa casa joven y llena de ilusiones, convencida de que abrir una pensión para estudiantes era una manera digna de vivir. Ahora esa misma casa se había convertido en escenario de mi humillación. No dormí. Pasé la madrugada revolviendo cajas de papeles, buscando cualquier cosa que me diera claridad. Encontré contratos de estudiantes, cartas olvidadas, recibos. Entre ellos apareció otro sobre con mi nombre, esta vez en mi propia letra. Dentro había notas desordenadas de los 70, donde yo hablaba de una hospitalización en Morelos. Decía que había tenido fiebre, que me habían sedado, que al despertar me entregaron medicinas, pero nunca explicaciones. No mencionaba a ningún niño. Me quedé helada. ¿Era posible que hubiera olvidado algo tan grande como un parto? Con el amanecer sentí que el peso de todo el barrio me caía encima. Afuera cegían las voces, las risas, las acusaciones. Carmen ya se había encargado de repetir la historia en todas partes. Lucía no me dirigía la palabra. Yo, con el acta en la mano, supe que no podía quedarme callada. La verdad, aunque me partiera en dos, debía salir. Ese fue el día en que comprendí que mi lucha no sería solo contra los papeles ni contra los recuerdos borrosos, sino contra mi propia sangre. Y que cada paso hacia la verdad iba a costarme el poco honor que me quedaba frente a los demás. Las noches siguientes fueron un tormento. El barrio entero ya repetía mi nombre como si fuera un chisme de feria. No podía dar un paso hacia la tienda sin sentir que las miradas me taladraban la espalda. Decían que yo era una hipócrita que durante años me había mostrado como mujer decente mientras escondía una vida secreta. Yo callaba, aunque por dentro me consumía la rabia. Lucía, mi hija de crianza, se alejaba cada día más. No me hablaba en la mesa, no aceptaba mi comida, y cuando alguien preguntaba por mí en la pensión, ella respondía con un silencio que pesaba más que un insulto. Una tarde la escuché decirle a una de las muchachas que rentaba: yo ya no sé quién es en realidad esa mujer. Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Entre tanta humillación, decidí enfrentar al único que podía darme alguna certeza. Fui a buscar al padre Julián, ese sacerdote que me había acompañado en bodas, bautizos y entierros durante más de 40 años. Lo encontré en la sacristía acomodando velas. Me acerqué con la voz temblorosa. Le pedí que me dijera si alguna vez había registrado en sus libros el nacimiento de un hijo mío. El padre me observó en silencio, como si midiera cada palabra. Finalmente dijo que no recordaba con precisión que en esos años había habido demasiadas presiones, demasiados registros que iban y venían. Yo insistí, casi suplicando. Entonces se acercó a un viejo armario y sacó un libro grueso, de tapas verdes. Pasó las páginas con lentitud y al llegar a los años 70 se detuvo. Sus ojos recorrieron una línea y se oscurecieron. Cerró el libro de golpe. Hija, hay anotaciones que no deberían abrirse. Créeme, es mejor dejar que el pasado se quede en paz. Yo no acepté esa evasiva. Le reclamé que, si había algo escrito con mi nombre, tenía derecho a saberlo. El padre, con la voz baja, dijo que había recibido órdenes en aquel tiempo para borrar ciertas inscripciones, que no todo estaba en sus manos. No quiso decir más. Me bendijo con prisa y me pidió que rezara. Salí de la iglesia con las piernas flojas. Esa negativa confirmaba más de lo que ocultaba. En el camino de regreso, un recuerdo enterrado comenzó a brotar en mi mente.
Era 1971. Yo era más joven y la pensión apenas empezaba a llenarse de estudiantes. Recuerdo haber enfermado de repente con fiebre alta y dolores que me doblaban el cuerpo. Alguien me llevó al hospital en Morelos. Me pusieron una inyección y quedé dormida. Al despertar, estaba sola en una cama blanca, con el brazo marcado de moretones. Un médico me dijo que había sido una infección y que ya estaba mejor. Nunca pregunté más. Me dieron unas pastillas y regresé a Puebla. Pero esa noche, mientras trataba de dormir en mi cama vieja, el recuerdo se amplió, voces en el pasillo, una mujer que lloraba. Alguien que decía el niño sobrevivió. No sabía si era un sueño o una memoria real, pero me dejó helada. Si en verdad había habido un niño, ¿qué hicieron con él? Al día siguiente, la tensión en mi propia casa creció. Carmen llegó otra vez, esta vez con un tono más agresivo. En el patio, delante de Lucía y de dos vecinas que habían venido a curiosear, me señaló con el dedo y me gritó que confesara. Todos sabemos que escondiste un embarazo, Eulalia. ¿Qué tanto te cuesta decirlo? Yo intenté defenderme, pero ella no me dejaba hablar. Decía que yo me creía santa mientras había ensuciado el apellido de la familia. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, me preguntó de frente si era cierto que no era mi hija. Esa pregunta me dejó sin aire. Negué con la cabeza porque toda mi vida la había criado como mía, pero dentro de mí la duda empezaba a crecer como sombra. Le dije que siempre sería mi hija, que nada cambiaría eso. Pero ella respondió que lo que importaba era la verdad, no los sentimientos. Se encerró en su cuarto, golpeando la puerta. Me quedé sola en el patio, escuchando a las vecinas cuchichear. Carmen, antes de irse, me advirtió que pronto saldrían a la luz más papeles. Sentí que el suelo me faltaba bajo los pies. Esa noche busqué entre las cajas viejas de la pensión. Había guardado durante décadas contratos de estudiantes, copias de credenciales, cartas que nunca entregaron. Entre los papeles encontré una libreta pequeña, de tapas desgastadas. Era mía, de aquellos años en que apenas aprendí a llevar cuentas. Ahí había anotaciones sobre pagos de renta y fechas de entradas y salidas. Pero en una de las páginas, con letra temblorosa, leí: ingreso al Hospital Morelos, noviembre 1971. Firme documentos. No recuerdo todo. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un espejo roto. Si yo misma había escrito eso, era porque algo había pasado. ¿Qué documentos firmé? ¿Por qué no lo recordaba con claridad? Mientras pensaba, escuché voces en la calle. Alguien decía que ya se hablaba de mi caso en la radio local, que una mujer de Puebla aparecía vinculada a una herencia en Jalisco. El escándalo crecía y yo ni siquiera podía ordenar mis propios recuerdos. En medio de esa confusión, Lucía bajó de su cuarto y me dijo que no podía seguir viviendo en la mentira. Me preguntó con frialdad si estaba segura de que la había parido. Su pregunta me destrozó porque yo no podía responder con certeza. La memoria me fallaba, las pruebas me señalaban y mi propio corazón dudaba. Le dije que, aunque no recordara todo, ella era lo más importante de mi vida. Ella me escuchó en silencio y se fue de nuevo, sin decir palabra. Esa madrugada comprendí que mi batalla apenas comenzaba. No se trataba solo de defenderme de los chismes del barrio, ni de la lengua cruel de Carmen. Se trataba de enfrentar a mi propia memoria, de abrir cajones que había cerrado por miedo o por dolor. Y sobre todo, de descubrir si aquella frase que resonaba en mi cabeza, el niño sobrevivió, era un eco de la verdad o un delirio de mi vejez. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado de mi casa. Afuera, los perros ladraban y el barrio seguía despierto. Yo sabía que, la próxima vez que buscara respuestas, tendría que mirar más hondo en esos papeles que guardaban polvo desde hace 40 años. Y sabía también que el padre Julián no me había contado todo. Algo se escondía en los registros de la parroquia. Algo que podía cambiar mi vida entera. Y con esa certeza amarga, amanecí esperando el siguiente golpe. Decidí que ya no podía seguir dando tumbos entre recuerdos rotos y acusaciones. Si el barrio quería pruebas, yo también las necesitaba. Abrí los baúles de madera que había guardado en la azotea de la pensión, cajas que no tocaba desde hacía décadas. Dentro estaban los contratos de estudiantes, copias de credenciales, cartas que nunca recogieron, recibos de luz y hasta recetas médicas olvidadas. Cada papel tenía el olor a polvo y humedad de tantos años. Pero también era mi única defensa. Pasé horas revisando, clasificando, leyendo nombres de jóvenes que habían pasado por mis cuartos. Recordaba a algunos, otros ya se habían borrado de mi memoria. Entre los papeles encontré cartas de madres agradecidas,
notas de estudiantes que me pedían fiarles la renta. Todo eso me devolvía un poco de fuerza, porque ahí estaba escrito el testimonio de mi vida de trabajo honrado. Pero en medio de ese montón apareció un sobre amarillo con la tinta corrida. Tenía escrito mi nombre y la fecha de 1971. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una copia de un acta de nacimiento. El apellido no era el mío, sino de una familia originaria de Jalisco, muy conocida en aquel entonces por sus tierras y su dinero. Lo que me lo fue la firma que aparecía en la parte baja, no era la mía, era la de doña Carmen, mi propia hermana. Me quedé paralizada. ¿Por qué un documento así estaba escondido en mis cajas? ¿Qué tenía que ver Carmen con un acta de un niño de Jalisco? En ese momento entró Lucía al cuarto. Al verme rodeada de papeles, preguntó qué buscaba. Le mostré el acta. Ella lo leyó con los ojos muy abiertos. ¿Qué hace la firma de ti aquí?, preguntó casi sin voz. No supe qué contestar. Me limité a decir que alguien tenía que estar mintiendo, que todo indicaba que Carmen sabía más de lo que decía. Lucía me respondió que quizás yo era la que ocultaba la verdad y que ya no sabía en quién confiar. Se fue dejándome con el documento entre las manos y la sospecha clavada como cuchillo. Esa misma tarde, Carmen regresó a la pensión. Entró con el descaro de siempre y me encontró en el comedor con el acta sobre la mesa. Le exigí que me explicara por qué su firma estaba ahí. Ella sonrió de lado y dijo que había hecho muchos favores en su vida, que había firmado papeles para ayudar a conocidos y que no podía recordar cada detalle. Yo le respondí que ese no era un favor cualquiera, que se trataba de un niño y de un apellido poderoso de Jalisco. Su cara se endureció. Ten cuidado, Eulalia, hay cosas que no conviene destapar. Si buscas más, vas a destruir lo poco que te queda. No me dejó añadir palabra. Salió de la casa como quien deja caer una bomba. Esa noche la pensión estaba inquieta. Los estudiantes cuchicheaban en el pasillo. Alcancé a escuchar como uno de ellos decía que, en las noticias, ya hablaban de la herencia disputada, que se mencionaba a una anciana de Puebla envuelta en un misterio de paternidades. Me enterré en mi cuarto y repasé el acta una y otra vez. El apellido Jalisco resaltaba como hierro candente. ¿Qué lazo podía tener yo con esa familia? Recordé entonces que, en mis años jóvenes, algunos estudiantes de familias ricas también se alojaban en mi pensión. Traían maletas de cuero y hablaban con desprecio de los pobres. Uno de ellos era de apellido similar al del acta. ¿Podría haber alguna relación? El insomnio me obligó a seguir hurgando entre las cajas. Encontré un cuaderno de cuentas con anotaciones sobre gastos médicos de 1971. Había apuntado pagos a un hospital de Morelos, cantidades demasiado altas para mi economía de entonces. Eso confirmaba que algo serio había pasado. Si yo misma había desembolsado ese dinero, debía de haber sido por una razón importante. A la mañana siguiente, decidí ir a ver al padre Julián otra vez. Llevé el acta conmigo. Le pedí que me dijera la verdad. Lo puse contra la pared. Padre, usted sabe si en ese año yo tuve un hijo. Usted conoce los registros. Dígamelo de una vez. Él miró el documento y empalideció. Me dijo que no podía hablar, que había jurado guardar silencio. Yo le supliqué, le recordé todos los años de confianza, las confesiones, los bautizos. Él bajó la voz y me dijo que hubo un tiempo en que ciertas familias presionaban a la iglesia para alterar libros, que no era la primera vez que se borraban nombres. Me rogó que no siguiera investigando porque el peligro era real. Salí de la iglesia con un nudo en la garganta. Ya no solo era el barrio en mi contra. Ahora sentía que hasta la iglesia se había prestado a las sombras. De regreso a la pensión, encontré a Lucía esperando en el comedor. Me dijo que había hablado con amigos suyos que estudiaban Derecho y que le contaron que, en la Ciudad de México, se preparaba un juicio de herencia. Al parecer, el rancho de Jalisco estaba en disputa y alguien había mencionado mi nombre. Yo no entendía nada. Lucía me miró con desconfianza y me advirtió que, si resultaba cierto que yo ocultaba un hijo, ella no me perdonaría jamás. Me dolió su frialdad. Quise tomarle las manos, pero se apartó. Me dijo que prefería irse unos días a casa de una amiga para no escuchar más rumores. La vi salir con una maleta pequeña, y el vacío que dejó fue como un hueco en el pecho. Esa noche encendí la lámpara y extendí sobre la mesa todos los documentos que había encontrado. Contratos, recibos, el acta con la firma de Carmen. Miraba cada papel buscando una pista, un detalle, algo que explicara la maraña en la que estaba atrapada. Y en medio de todo, la pregunta más dolorosa, ¿era posible que la hija que yo había criado no fuera mía? Me quedé mirando mis propias manos arrugadas.
Con ellas había lavado ropa, cocinado, acariciado a Lucía cuando era niña. Si todo resultaba mentira, ¿qué quedaba de mí? No tenía respuestas. Solo el eco de las amenazas de Carmen y el silencio culpable del padre Julián. Y supe entonces que mi lucha ya no era solo por defender mi nombre, sino por arrancar la verdad de las sombras donde la habían escondido. El barrio ya me había condenado, pero lo peor estaba por venir. Una mañana tocaron la puerta de la pensión con fuerza. Abrí y me encontré con un hombre elegante, traje oscuro y maletín de cuero. Se presentó como licenciado Herrera, abogado de la Ciudad de México. Su tono era seco, de esos que no pierden tiempo en cortesías. Me dijo que yo estaba citada formalmente para presentarme en un juicio de herencia relacionado con un rancho en Jalisco. Apenas escuché esas palabras, sentí que el piso se me movía. El licenciado no me dejó reaccionar. Entró al comedor, sacó unos documentos y los colocó sobre la mesa. Explicó que el propietario de esas tierras había muerto sin dejar descendencia reconocida, pero que en los archivos aparecía la mención de un hijo ligado a mí. Señora Quirós, el problema es que en los papeles no queda claro si ese hijo era suyo o de su hermana. Me mostró una copia con letras frías, sellos oficiales y esa frase maldita, heredero, hijo de Eulalia Quirós o de su hermana Carmen. Me quedé muda. Carmen, que había llegado poco antes, escuchó todo y soltó una carcajada amarga. ¿Ya ves, Eulalia? Ni los jueces saben a quién le pertenece ese hijo. Siempre fuiste un desastre. Lucía, que estaba en la cocina, se acercó de inmediato y preguntó con la voz quebrada: ¿entonces, soy yo ese hijo mencionado? ¿O alguien más? El abogado aclaró que no, que Lucía estaba registrada legalmente con mis apellidos, pero que había inconsistencias en las actas. El ambiente se volvió insoportable. Carmen insistía en que ella nunca había ocultado nada, que la única culpable era yo. Lucía me miraba como si esperara que yo resolviera ese acertijo en un instante, y yo, con el documento en las manos, solo sentía un frío que me recorría los huesos. El licenciado Herrera me explicó que debía viajar a la Ciudad de México para comparecer. Añadió que habría pruebas genéticas adicionales, testigos y revisión de archivos. Antes de irse, me advirtió que, si no asistía, el tribunal podría declararme en rebeldía y las tierras pasarían a manos de terceros. Lo escuché como si hablara de otra persona. Yo no había pisado un juzgado en mi vida y ahora estaba atrapada en una disputa de herencia que no entendía. Esa misma tarde, los rumores se multiplicaron. Decían que yo me estaba peleando un rancho de millones, que había inventado un hijo para reclamar riqueza. Algunos estudiantes de la pensión me preguntaban con curiosidad si era cierto que pronto sería terrateniente. Yo no contestaba. Sentía la vergüenza treparme por la piel. Al anochecer, Lucía regresó al comedor y me enfrentó. Me dijo que, si resultaba cierto que yo no era su madre, ella quería saberlo antes de que todo se ventilara en un tribunal. Le respondí que mi memoria no me daba certezas, que había huecos que no lograba llenar. Ella gritó que no soportaba más dudas y salió llorando. Me quedé escuchando el portazo y supe que la perdía un poco más cada día. A la mañana siguiente, Carmen apareció con eris de triunfo. Traía consigo a 2 vecinas y, delante de ellas, me acusó de haber manipulado papeles durante años. Dijo que en Jalisco me conocían como la mujer que se robó un apellido. Yo quise callarla, pero no me dejó. Aseguró que, si yo no admitía mi culpa, ella misma se encargaría de mostrar los documentos. Me dolió ver cómo convertía mi desgracia en espectáculo, con testigos para esparcir el veneno más rápido. Decidí preparar el viaje a la capital. El licenciado Herrera me había dado una fecha exacta y no podía faltar. Guardé en una bolsa de tela los documentos que había encontrado, incluyendo el acta con su firma, porque intuía que, en la corte, serían mi única defensa. El día de la audiencia, llegué al juzgado en la Ciudad de México acompañada por el abogado. Nunca olvidaré la frialdad de esas paredes, el eco de los pasos y la mirada curiosa de extraños que veían a una anciana de barrio metida en pleitos de tierras. En la sala, los jueces hablaban con formalidad, revisaban carpetas y hacían preguntas rápidas que apenas alcanzaba a entender. Uno de ellos leyó en voz alta la cláusula del testamento que mencionaba: heredero, hijo de Eulalia Quirós o de su hermana Carmen. Esa ambigüedad desató un murmullo entre los asistentes. Carmen, que también había sido citada, se levantó y juró que nunca había tenido hijos fuera de matrimonio. Me señaló con el dedo y afirmó que yo era la única responsable de esa confusión.
el juez ordenó que ambas nos sometiéramos a pruebas de ADN para determinar la verdad. El licenciado Herrera me tranquilizó, diciéndome que era un procedimiento normal, pero yo sentí como si me arrancaran la poca dignidad que me quedaba. Nunca pensé que, a mi edad, tendría que demostrar con sangre quién era. Al salir del tribunal, Carmen se acercó y, con esa voz venenosa que solo ella tenía, me susurró que se alegraba de verme sufrir. Dijo que toda la vida me había creído superior por ser la mayor, por haber abierto la pensión, por mantener la casa en pie, y que ahora el mundo vería que yo no era más que una mentirosa. Regresé a Puebla con el corazón destrozado. Esa noche, en la pensión, los estudiantes me miraban con curiosidad, algunos con lástima. Me encerré en mi cuarto y extendí sobre la mesa todos mis papeles. Los repasé uno por uno, buscando alguna señal que pudiera salvarme. Y entonces me di cuenta de un detalle que antes no había notado. En el acta firmada por Carmen, había una corrección hecha con tinta distinta. El apellido de Jalisco parecía escrito encima de otro borrado. Ese hallazgo me dio un poco de fuerza. No estaba loca, alguien había manipulado los documentos. La pregunta era quién y por qué. Sabía que la respuesta no la iba a encontrar en mi cuarto, sino en las memorias y en las bocas de quienes habían estado presentes en esos años. Y entre esos nombres había uno que resonaba. Rafael, el vecino que había trabajado en el registro civil y que ahora vivía retirado en el mismo barrio. Supe entonces que el próximo paso sería hablar con él. Pero antes debía sobrevivir a las pruebas de ADN que el tribunal había ordenado. Y mientras esperaba la cita en el hospital, no dejaba de escuchar en mi mente la voz de Carmen, repitiendo que yo había arruinado el apellido Quirós. Me prometí que no. Que antes de morir, rescataría lo que era mío. Y que, si el destino me había negado despedirme de un hijo, no me iba a negar la verdad que todavía respiraba en algún rincón de esos papeles manchados. El regreso de la audiencia en la capital me dejó con un cansancio que no conocía. Ya no era solo la humillación del barrio, ni la desconfianza de Lucía, ahora estaba la certeza de que los papeles oficiales mencionaban a mi hermana como posible madre de ese hijo muerto. Yo caminaba por la pensión con la sensación de que las paredes me observaban. Cada estudiante que pasaba frente a mí parecía saber más de mi vida que yo misma. Fue entonces cuando recordé a Rafael, el vecino viejo que vivía en la esquina. Había trabajado de camillero en el hospital de Morelos y, después, en el registro civil. Siempre fue reservado, pero yo sabía que cargaba historias. Una tarde, armada de valor, toqué a su puerta. Me abrió con paso lento, apoyado en un bastón. Tenía los ojos hundidos, pero todavía brillaban con lucidez. Me invitó a pasar a su sala, donde todo olía a madera húmeda y recuerdos olvidados. No quise dar rodeos, le conté lo del juicio, la firma de Carmen en un acta y la frase que mencionaba a un hijo de cualquiera de las dos. Rafael me escuchó en silencio, respirando hondo. Después de unos minutos dijo que ya era hora de contar lo que había visto. Sus palabras cayeron pesadas. Confesó que, en los años 70, durante una emergencia en el hospital, hubo confusión con varios recién nacidos. Recordaba que se registraron 2 bebés con apellidos distintos, pero que no coincidían con las madres originales. Hubo presión de familias poderosas, murmuró. Yo me quedé helada. Le pregunté directamente si uno de esos niños había sido mío. Él cerró los ojos, como si le doliera la memoria, y respondió que sí, que él mismo había cargado a un recién nacido con mi apellido en una bandeja metálica. Dijo que me vio inconsciente en una camilla y que después el bebé desapareció. No volví a verlo nunca. Me temblaron las piernas. Rafael agregó que también había visto a Carmen en el hospital, hablando con un médico. Juraba que ese día se cambiaron 2 registros, uno con mi nombre y otro con el de ella. 2 bebés salieron con apellidos equivocados, aseguró. Sentí un vacío en el estómago. Le pedí que me dijera si eso significaba que Lucía no era mi hija. Rafael dudó, miró hacia la ventana y finalmente dijo que había muchas probabilidades de que Lucía fuera en realidad hija de Carmen. Su voz era baja pero contundente. Las señoras Quirós salieron del hospital con papeles que no correspondían. No supe qué contestar. Mis recuerdos eran fragmentos rotos, pero las palabras de Rafael encajaban con las dudas que me atormentaban desde hacía semanas. Me llevé las manos a la cara y lloré en silencio. Antes de irme, le pedí que me acompañara al juicio como testigo. Rafael suspiró y dijo que lo pensaría, que su salud no era la misma, pero que no podía morirse con esa carga en el pecho. De regreso a la pensión, encontré a Carmen esperándome en el patio.
Me preguntó con sorna si ya había ido a hurgar entre los muertos del barrio. No le respondí, solo la miré con el coraje acumulado. Ella notó algo distinto en mi silencio y se puso nerviosa. ¿Qué te dijo Rafael?, me exigió. Yo le contesté que pronto todos lo sabrían. Su cara se endureció y salió de la casa sin despedirse. Esa noche, Lucía volvió a reclamarme. Había escuchado rumores de que yo investigaba si era hija de Carmen. Lloraba con rabia, diciendo que ya no sabía en quién creer. Le dije que, pasara lo que pasara, ella siempre sería mía. Pero me interrumpió con un grito: yo necesito saber quién soy de verdad. Se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Me quedé sola en la cocina, con el ruido de los estudiantes preparando su cena, como si en esa casa no estuviera cayendo un edificio entero. Pensé en el rancho de Jalisco, en el apellido que estaba en disputa y en cómo la verdad se abría paso a golpes. Al amanecer, Rafael vino a verme. Traía un cuaderno viejo con hojas amarillas. Era una libreta del hospital donde había apuntado turnos y movimientos de pacientes. En una página escribió: ingreso de Eulalia Q, noviembre 1971. Niño trasladado. Firma pendiente. Esa anotación era la prueba de que no estaba inventando. Lo abracé como pude, agradeciéndole, y me dijo que, si llegaba el momento, él declararía. Pero me advirtió que muchas personas no querían que ese pasado saliera a la luz, que incluso podía ser peligroso. Yo le respondí que ya no tenía miedo, que lo único que quería era morir con la verdad en las manos. Con ese testimonio en mi poder, sentí que el terreno se movía bajo los pies de Carmen. Ya no era solo mi memoria contra sus acusaciones. Ahora tenía un hombre que había estado ahí, que podía confirmar la existencia de 2 bebés cambiados. Esa tarde me senté en el patio de la pensión, mirando las macetas secas y escuchando a lo lejos las campanas de la iglesia. Comprendí que mi vida había sido construida sobre un engaño y que cada ladrillo de esa mentira empezaba a caerse. Sabía que pronto todo explotaría, y aunque me doliera perder la poca paz que me quedaba, estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ya no se trataba solo de un rancho en Jalisco ni de papeles viejos, se trataba de mi identidad, de la de Lucía, y de un hijo que me negaron hasta para despedirme. El barrio entero esperaba la fiesta patronal de ese domingo. Era el único día en que las familias se olvidaban de las deudas y se reunían en la plaza frente a la iglesia. Para mí, en cambio, fue el escenario donde las sospechas se convirtieron en condena. Desde que crucé la puerta del atrio, sentí las miradas. Algunos me saludaron con frialdad, otros simplemente se apartaron como si yo cargara una peste. Caminé despacio hasta el banco de siempre, pero en el camino escuché las voces, que si había inventado hijos, que si peleaba tierras en Jalisco, que si Lucía no era realmente mía. Me mordí los labios para no llorar. La misa comenzó con normalidad. El padre Julián subió al altar con su voz pausada, pero esa mañana parecía más tenso que de costumbre. Habló de la importancia de la verdad y de cómo los pecados escondidos siempre salían a la luz. Sentí que cada palabra me señalaba. En la segunda lectura, cuando todos guardaban silencio, el padre hizo una pausa. Cerró la Biblia y pidió que trajeran el libro de bautizos antiguo. 2 monaguillos lo colocaron sobre el atril. Yo no entendía qué hacía. Entonces, con la voz firme, dijo que había decidido revelar una omisión que lo perseguía desde hacía décadas. Abrió el libro en las páginas de 1971 y leyó en voz alta: registro, un varón, hijo de Eulalia Quirós. Fecha, noviembre. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos voltearon a verme con asombro, otros con burla. Yo me quedé helada. El padre continuó, explicó que, por órdenes de personas influyentes, esa anotación había sido borrada años después. Confesó que había sentido culpa todo este tiempo, pero que ya no podía seguir callando. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces Carmen se levantó de su banca, roja de coraje, y gritó que todo era mentira, que el padre había confundido nombres. Varias vecinas la apoyaron, pero otras comenzaron a señalarla a ella también. Una mujer del barrio recordó haberla visto en el hospital aquel año. Otra dijo que siempre sospechó que Lucía se parecía más a Carmen que a mí. Lucía, que estaba a mi lado, se levantó temblando. Me miró con lágrimas y me preguntó frente a todos: ¿entonces si tuve un hermano? ¿Y yo quién soy? No supe qué contestar. El padre bajó la cabeza y dijo que había más documentos, que no era la única irregularidad. El escándalo creció. Los murmullos se mezclaron con gritos. Algunos exigían que Carmen hablara, otros pedían silencio. Yo apenas podía sostenerme. Sentía que las paredes de la iglesia se cerraban sobre mí. De pronto, Carmen corrió hacia el altar y quiso arrebatar el libro.
El padre Julián la detuvo, pero en el forcejeo varias páginas se soltaron, cayeron al suelo y una vecina las recogió. Entre ellas había otra anotación, un registro a nombre de Carmen, también de 1971, con detalles tachados. La mujer lo leyó en voz alta: niña, registrada como hija de Carmen Quirós. Todos miraron a Lucía. Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. Carmen intentó explicar que era un error, que esos papeles no valían nada, pero nadie le creyó. La plaza se llenó de voces acusándola. Ella salió corriendo, empujando gente, mientras yo me quedé de pie, con el corazón hecho pedazos. El padre cerró el libro y pidió calma. Dijo que él asumiría las consecuencias de haber ocultado la verdad tanto tiempo. Pero ya era tarde, el barrio entero había escuchado la confesión. Yo, con la mirada perdida, comprendí que el secreto ya no se podía detener. Al salir de la iglesia, los comentarios me perseguían. Algunos me abrazaron con compasión, otros se burlaron, pero lo cierto es que todos sabían que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lucía no quiso hablarme. Se fue sola, con los ojos rojos, y yo la vi alejarse, sin poder retenerla. Esa tarde me enterré en mi cuarto. Recordé las palabras de Rafael, las amenazas de Carmen y la confesión del padre. Todo encajaba en un rompecabezas cruel: 2 bebés cambiados, registros manipulados, un hijo borrado de los libros. Yo me preguntaba cómo había podido vivir tantos años en la ignorancia. Mientras afuera el barrio celebraba la fiesta patronal con música y cohetes, yo permanecía sentada en silencio. Había esperado que ese día fuera como los demás, pero terminó siendo el juicio público de mi vida. Supe entonces que la próxima batalla sería aún más dura, porque si en la iglesia ya había quedado expuesta, en el tribunal de la capital los secretos se desbordarían sin piedad. Y lo peor, Lucía ya no confiaba en mí. Su silencio era más doloroso que cualquier acusación. La cita en el juzgado de la Ciudad de México era definitiva. El licenciado Herrera me había advertido que esa audiencia sería crucial. Los jueces ya contaban con las pruebas de ADN, los testimonios y las copias de registros. Aquella mañana me levanté con las manos temblorosas. No era solo el miedo al tribunal, era la certeza de que mi propia sangre iba a quedar expuesta frente a todos. El edificio del juzgado estaba lleno de abogados, periodistas y curiosos. Apenas crucé la puerta, sentí cómo me observaban. Caminé al lado del licenciado Herrera, que me hablaba en voz baja para tranquilizarme, aunque su semblante serio me confirmaba que nada sería fácil. En la sala ya estaba Carmen, con un vestido llamativo y el gesto arrogante que nunca perdió. Lucía se sentó en la fila de atrás, sin querer mirarme. Su silencio me dolía más que cualquier insulto. Rafael también había llegado, apoyado en su bastón, dispuesto a declarar. El padre Julián estaba presente, con su sotana oscura y la mirada cansada. El juez abrió la sesión. Lo primero que leyó fue el resultado de las pruebas genéticas. La sala quedó en silencio absoluto. Confirmó que el cadáver reclamado como hijo de Eulalia Quirós era efectivamente mi hijo biológico. Un murmullo recorrió el lugar. Yo cerré los ojos. La noticia me golpeaba con una mezcla de dolor y alivio. Había perdido un hijo sin saberlo, pero al fin se reconocía mi lazo de sangre. Carmen se levantó furiosa, diciendo que todo era un montaje. El juez la mandó callar. Luego pidió que se escuchara el testimonio de Rafael. El viejo vecino habló con voz entrecortada, pero firme. Contó cómo en 1971, durante un caos en el hospital de Morelos, vio que se registraron 2 bebés de forma incorrecta. Explicó que yo estaba inconsciente, que Carmen apareció en el hospital y que las actas fueron manipuladas. Señaló que Lucía podía no ser mi hija, sino de Carmen. El impacto fue inmediato. Lucía se puso de pie y gritó que necesitaba la verdad, que estaba harta de medias palabras. El juez pidió orden, pero ya nadie escuchaba. Entonces fue el turno del padre Julián. Con voz grave, confirmó lo que había leído en la misa, que en el libro de bautizos había registrado a un varón como hijo mío, y que años después recibió la orden de borrar esa anotación. Admitió que había callado por miedo y vergüenza, pero que ya no podía llevar esa carga. El juez lo escuchó en silencio. Luego miró a Carmen y le preguntó si negaba todo. Ella, arrinconada, explotó. Entre gritos reconoció que había firmado papeles para favorecer a una familia influyente de Jalisco, que aceptó cambiar nombres porque le ofrecieron dinero y protección. Dijo que lo hizo convencida de que yo no me daría cuenta porque estaba sedada y enferma. La sala se llenó de exclamaciones. Yo me quedé helada, viendo cómo mi propia hermana confirmaba lo que durante años había negado. Lucía se desplomó en la banca, llorando.
Cuando el juez le pidió aclarar si Lucía era su hija, Carmen guardó silencio. Su silencio lo dijo todo. Lucía se levantó, me miró con ojos deshechos y me dijo frente a todos: entonces no soy tu hija, soy la hija de ella. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Quise correr a abrazarla, pero me apartó. Dijo que no podía procesarlo, que necesitaba tiempo. El juez pidió silencio. Declaró que las pruebas mostraban un fraude en los registros, que se habían vulnerado derechos de identidad, y que la herencia del rancho de Jalisco correspondía a los descendientes legítimos de Eulalia Quirós. Esa decisión provocó un alboroto. Los abogados de la otra parte protestaron. Carmen gritaba que era injusto. Pero el juez fue claro, los documentos y los testimonios eran contundentes. El licenciado Herrera me susurró que habíamos ganado la parte más difícil. Pero yo no me sentía victoriosa. Miré a Lucía, hecha un mar de lágrimas, y entendí que cada paso hacia la verdad me alejaba de ella. Carmen fue escoltada fuera de la sala. Todavía alcanzó a gritarme que yo siempre le había robado todo, que ahora me quedaba con las tierras y hasta con su hija. Esas palabras me atravesaron como dagas. Al terminar la audiencia, Rafael se acercó y me tomó la mano. Me dijo que ahora la verdad ya no podía ocultarse más. El padre Julián me pidió perdón con los ojos, pero lo único que yo veía era la espalda de Lucía alejándose por el pasillo, incapaz de mirarme otra vez. Ese día comprendí que la justicia de los jueces no era suficiente. La herida más grande estaba en mi propia casa, en la niña que yo había criado como hija y que ahora no sabía quién era. El tribunal de la Ciudad de México estaba lleno esa mañana. Había periodistas en la entrada, cámaras que buscaban un rostro cansado y vecinos curiosos que habían viajado desde Puebla para presenciar lo que llamaban el desenlace. Yo, con 72 años, caminé despacio hasta mi lugar, con los papeles en la mano y la garganta seca. A mi lado, el licenciado Herrera me dijo en voz baja que todo estaba encaminado a mi favor, pero yo ya sabía que, aun con una victoria legal, mi vida no volvería a ser la misma. El juez inició la sesión leyendo la resolución. Reconoció que había existido manipulación en los registros, que las pruebas de ADN confirmaban mi vínculo con el difunto, y que los testimonios de Rafael y del padre Julián no dejaban dudas sobre las irregularidades cometidas en 1971. Declaró que el rancho de Jalisco pasaba oficialmente a mi nombre como heredera legítima. Un murmullo estalló en la sala. Algunos aplaudieron discretamente, otros cuchicheaban con incredulidad. Carmen, sentada con la cara desencajada, golpeó la mesa y gritó que todo era una farsa, que yo le había robado no solo la herencia, sino también la vida. El juez ordenó silencio y mandó retirarla de la sala. Se resistió, insultándome con las mismas palabras que había repetido toda la vida: ladrona, impostora, hipócrita. Esta vez ya no me dolieron. Se las llevó consigo como su última bandera. Lucía estaba en la parte trasera, con los ojos rojos de tanto llorar. No me habló. Solo me miró un instante, con esa mezcla de resentimiento y confusión que me partía el alma. Supe que no estaba lista para aceptar nada. Ella había perdido de golpe a una madre y había ganado una verdad que no pidió. Al salir del tribunal, Herrera me entregó un sobre. Dijo que lo habían encontrado entre los archivos antiguos del rancho. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano, fechada en 1972, firmada por un administrador de la hacienda. Decía que el niño entregado a la familia no murió, sino que fue llevado a otra localidad para su seguridad. Me quedé sin aliento. Si eso era cierto, entonces mi hijo verdadero podría estar vivo en algún lugar. Nadie en la sala lo notó. Guardé la carta como un secreto que necesitaba digerir en soledad. Regresé a Puebla con sentimientos encontrados. Tenía las escrituras del rancho y la pensión bajo mi control, pero la casa estaba más vacía que nunca. Lucía no regresó a dormir. Los estudiantes de la pensión me miraban con respeto, incluso con miedo, como si ahora representara una leyenda viva de secretos familiares y juicios de herencia. Esa noche me senté en el patio, bajo las bugambilias marchitas. Pensé en los años que pasé lavando ropa, sirviendo comidas a jóvenes que no eran míos, sosteniendo una casa con las uñas. Ahora, cuando al fin la justicia me reconocía, lo hacía sobre un terreno lleno de cicatrices. No tuve fuerzas para celebrar. Lo único que hice fue encender una vela por el hijo que nunca pude despedir, por la hija que ya no sabía quién era y por la hermana que eligió la traición como destino. Con el tiempo, recibí las llaves del rancho. Viajé a Jalisco y caminé entre las tierras secas, imaginando al hijo que quizá creció lejos de mí, bajo otro nombre. Sentí orgullo y tristeza.
Esas hectáreas eran mías, pero lo importante no era la tierra, sino el apellido recuperado, la prueba de que no estaba loca ni mentirosa, sino víctima de una cadena de engaños. Hoy, mientras les cuento esto, lo hago sin lágrimas. No me quedan. He aprendido que la justicia llega tarde, pero llega, que la verdad, cuando se abre paso, no siempre sana. A veces hiere más que la mentira, pero aún así es necesaria. Porque si algo entendí en este camino es que la sangre puede engañar. Los papeles se pueden falsificar, pero los años de crianza no se borran. Aunque Lucía no sea mi hija de sangre, lo que vivimos juntas nadie lo podrá cambiar. Ella decidirá si me perdona o no, pero yo siempre la recordaré como la niña que me dio un motivo para seguir en pie. Y también comprendí otra cosa más dura. En esta vida, quien calla para evitar un escándalo termina creando una tragedia mayor. Eso me lo enseñaron Carmen, el padre Julián y hasta Rafael con sus silencios prolongados. Si alguien de ustedes, que me escucha ahora, arrastra un secreto, no espere a que pasen 50 años para hablar. La verdad duele, pero el silencio destruye. A mi edad ya no me interesa aparentar ni buscar compasión. Solo quiero dejar constancia de que luché hasta el final. Y si alguna mujer de mi generación está pasando por algo parecido, hijos perdidos, familias divididas, documentos ocultos, que sepa que todavía puede enfrentarlo. Nunca es tarde para mirar a la mentira de frente. Les hablo con serenidad porque ya no me queda rencor. Lo que me queda es la certeza de que sobreviví. Sobreviví a la humillación, a la traición de sangre, al juicio público y a la duda de toda una vida. Y sigo aquí contando mi historia, con el nombre en alto de ustedes que me han acompañado en este relato. Les digo gracias. Si mi voz sirve de algo, que sea para recordarles que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra salida. Y que, si alguna vez sienten que todo está perdido, miren a esta anciana de Puebla que, contra todo, recuperó su apellido y su dignidad. Si quieren seguir escuchando historias como la mía, historias que no se cuentan en los periódicos pero que existen en cada familia, los invito a suscribirse a este canal, porque mientras alguien quiera escuchar, yo seguiré hablando.